¿Qué tal, profesor Ricardo González? Nosotros somos el equipo 5 y en este video vamos a hablar acerca de los principios de diseño de un lenguaje de programación. Durante el proceso de diseño se decide qué incluir, qué considerar y qué evitar en un lenguaje de programación, dependiendo del objetivo para el cual éste se desarrolla y qué necesidades se pretende que resuelva. Este proceso se debe basar en los principios de diseño. Dichos principios son esenciales para crear un lenguaje que sea eficiente, fácil de usar, a la vez que también pretende que sea lo más adecuado para una variedad de aplicaciones. Un buen diseño y apego en estos principios de un lenguaje de programación puede marcar la diferencia entre un lenguaje aceptado por los programadores, por la comunidad de programadores, lo cual reflejaría también productividad en las aplicaciones que se desarrollen utilizando este lenguaje. Bueno, ahora le voy a hablar un poco sobre sobre uno de estos principios, que es el principio de concisión notacional. El principio de concisión notacional, en pocas palabras, se refiere a la claridad de la sintaxis del lenguaje. El lenguaje debe proporcionar las herramientas necesarias para modelar y resolver problemas del lenguaje de programación de manera intuitiva. Proporcionar una sintaxis más simple y legible, lo cual permita que el código sea claro y fácil de entender, para evitar en la medida de lo posible las redundancias dentro del código, que muchas veces solo complican los programas desarrollados en el lenguaje. Además, los lenguajes con esta característica tienden a tener menos errores y a facilitar su mantenimiento gracias al equilibrio que ofrece la expresividad. Otro principio más del diseño de los lenguajes de programación es el principio de ortogonalidad, el cual nos dice que dos características propias de un lenguaje pueden combinarse sin ningún problema dentro de este. Por ejemplo, refiriéndonos a las características del lenguaje, podemos considerar, por ejemplo, sus tipos de datos, sus funciones, entre algunas otras cosas. Por ejemplo, ya que se mencionaron estos dos características de un lenguaje, podríamos combinarlas sin ningún problema. Por ejemplo, cuando una función retorna un tipo de dato cualquiera, ahí se está aplicando y se está tomando en cuenta el principio de ortogonalidad. Esto, dando un ejemplo de esto, lo podríamos ver dentro del lenguaje de programación de Python, donde, por ejemplo, los tipos de datos y funciones se pueden combinar sin problema. En Python esto se puede ver cuando se define una función que retorna cualquier tipo de dato. Obviamente aquí entran en juego muchas características del lenguaje, como su tipado débil, entre algunas otras cosas, pero este es un claro ejemplo de la ortogonalidad del lenguaje, que se pueden combinar distintas características o componentes del lenguaje sin ningún problema, dando lugar a nuevas características. Por ejemplo, al combinar una función que puede retornar cualquier tipo de dato, pues ahí estamos obteniendo una nueva característica que quizá otro lenguaje de programación no nos ofrece. Se me pasó a dar un ejemplo sobre concisión notacional. Y pues volviendo a retomar Python, porque la verdad es que nos muestra, o bueno, podemos ver claramente un ejemplo de esto en Python. ¿Por qué? Porque Python nos pide que para ejecutar el código este debe estar bien estructurado, con algunas sangrías y algunos espacios en blanco, a fin de que nosotros podamos entenderlo y
y de alguna manera ser más coherente en el código fuente. Y una vez que esto se logra, entonces sí se puede ejecutar el código fuente en Python. Pero sí, ese sería un ejemplo de concisión notacional, el cual pues nos ayuda a tener de manera más clara, de manera más legible el código, lo cual nos ayuda y nos facilita el posterior mantenimiento del mismo. Bueno, para mi parte, que sería la abstracción, la voy a explorar un poco. Entonces, como tal, esta consiste en la generalización conceptual de un determinado conjunto de objetos, este, y de sus atributos como tal, como propiedades, dejando en segundo término los detalles concretos de cada objeto. Para esto, ¿qué se consigue con la abstracción? Bueno, básicamente pasar del plano material al plano, pues, cosas que se tocan, ¿no? Al plano mental, cosas que se piensan. Y bueno, un ejemplo, o un ejemplo más cercano sería de la abstracción, es pues, el cuerpo humano. Aunque el cuerpo es una unidad, está dividido en lo que conocemos como sistemas, el sistema respiratorio, el sistema linfático o cardiovascular, etcétera. Y abstrayéndolo, entonces nos permite dividir nuestro programa en distintos objetos que se agrupan para formar más cosas complejas, en cómo se conforman y todo lo demás. Pero realmente la abstracción es básicamente la capacidad de separar los elementos, pues al menos mentalmente, para poder verlos de forma singular y poderlos separar únicamente. Otro ejemplo, pues es el cómo puedes representar los objetos en modo código. Por ejemplo, tienes un carro y quieres abstraerlo. Para hacer un programa en el que puedes realizar operaciones en base al carro, pues puedes crear una clase con características del carro, no sé, cantidad de puertas, color, modelo, línea del carro, etcétera. Entonces, aquí puedes introducir todo en la clase del carro, lo que acabo de comentar, puertas, modelo, color, etcétera, todo lo que gustes, que ring, que no sé, lo que gustes. Entonces, ya creándolo, lo puedes crear como la clase y después creas tu public carro eh, y le das, no sé, un entero y la cantidad de puertas, cuatro, por ejemplo, o dos. Otro entero para el modelo del carro, un color, puede ser un string, también la línea, el tipo de modelo, también puede ser un string, y en esto podemos conjuntarlo para asociarlo pues con un tis, la cantidad de puertas, igualando la cantidad de puertas con el modelo, igualándolo al modelo, igual con las demás cosas. Bueno, y para la seguridad, pues bueno, la seguridad en los lenguajes de programación es la capacidad que estos nos ofrecen para prevenir errores y vulnerabilidades en programas o software desarrollados pues en cualquier compilador o lenguaje. Desde el punto de vista de que un lenguaje de programación, pues de dichos errores y vulnerabilidades se pueden prevenir haciendo un chequeo amplio de los datos del cómo ingresan y cómo salen, donde al compilar el programa se puede verificar que las operaciones e instrucciones se realicen solo con los tipos de datos pues comunes. Perdón, otro punto que se puede implementar pues es la prevención de desbordamiento, lo cual reduce vulnerabilidades de seguridad, generando restricciones de acceso a la memoria. En esto, pues para también al generar el programa, generar roles que solo tengan cierto acceso a solo partes de información. Por ejemplo, un usuario normal no puede tener acceso a la base de datos, pero sí el administrador del el usuario administrador para evitar fugas y pues vulnerabilidades de datos o de acceso a datos que no se pueden acceder comúnmente. Ok, bueno, iniciando con la parte de la expresividad, pues tenemos que esta es algo que se tiene desde la vida humana, desde la vida diaria,
El ser humano pues siempre ha querido expresar lo que ha querido por medio de la comunicación, ya sea verbal como posteriormente escrita. Hasta se considera una parte esencial del arte, que es pues, precisamente el ser humano expresando lo más dentro de su ser. En nuestro rubro de programación, pues tenemos que el usuario quiere comunicarse con la computadora, pero pues como se puede expandirse y poder expresar más de lo que el propio lenguaje como tal puede expresar. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos referirnos a aditivos como librerías, que explicarán posteriormente, las cuales son fuertes de códigos que pues funcionan en otros códigos aparte de terceros y sirven como herramientas extra, partes de código que se utilizan en otros lados, y esto es la parte base en la que funcionan las APIs, las interfaces de programaciones aplicadas, de aplicaciones, las cuales también son una extensión de los lenguajes, una forma de conectar varios sistemas entre otros. Esta es la forma en la que se expresa que los lenguajes pueden ir más allá de solamente un mensaje, un solo mensaje, pueden crear sistemas. Y esto es el principio de la extensibilidad, que puede extenderse más allá. Inclusive también los interfaces de gráficas también son formas extensibles, ya que pueden convertir iniciamos un código sencillo que genera una operación aritmética o un mensaje sencillo a algo que genera gráficos por computadora usando ese tipo de operaciones desde el fondo para poder dar una vista más amigable al usuario. De esas maneras es como el ser humano puede expresar lo que quiere transmitir a la computadora y de forma que sea escalable y extensible para que sea una mejor comunicación, más compleja y más útil para otro tipo de cosas que se quieren realizar con la computadora. Y pues bueno, eso sería la base de lo que sería la extensibilidad y la expresión hacia del humano hacia la computadora por medio de los lenguajes de programación. Bien, ahora yo les hablaré un poco de lo que es la portabilidad. Pues en esta parte se refiere a la capacidad que debe tener un lenguaje para ejecutar o ejecutar más bien sus códigos fuente en una variedad de entornos y arquitecturas sin tener que hacer grandes modificaciones. Supongamos que pues queremos desarrollar un lenguaje, lenguaje A, lenguaje X, con el objetivo de que pues, los programas escritos en él sean altamente portables. Esto pues quiere decir que se puedan ejecutar en una amplia variedad de entornos computacionales. Pues por ejemplo, tener una portabilidad que sea tanto para Windows como para Linux y que no haya ese fallo de no poder ejecutar el programa porque estamos dentro de una portabilidad que es de Windows, pero ya no es compatible con lo que viene siendo Linux. Entonces, para lograr esto, pues debemos de evitar tener ciertas especificaciones y tener una arquitectura y proporcionar pues alternativas que funcionen en las distintas plataformas. Por otro lado, pues también tenemos lo que es la eficiencia, ¿no? En esta parte, pues se refiere a la gran capacidad del lenguaje para aprovechar lo que es el tiempo de ejecución entre algunos recursos. Es decir, este lenguaje pues debe de implementar estructuras de control, funciones y que realice tareas de manera rápida y eficiente. También tiene que ver con el lenguaje que utilice. Un compilador el que pueda eliminar pues, el código innecesario y optimice el resto del código. Por ejemplo, en esa parte, pues supongamos que nosotros deseamos realizar un código del cual tenga números. Estos números te digan cuáles son los números pares, pero de una cierta lista. Por ejemplo, digamos, del 1 al 2000, que en esta lista pues te especifique cuáles son los números pares, pero para ello pues debemos de tener en cuenta que para tener una mayor eficiencia debemos de saber qué compilador estamos utilizando. Con esto pues también que el compilador pueda eliminar el código innecesario. Por ejemplo, pues si tenemos algunas variables que no ocupamos y no están haciendo nada y realmente solo están ocupando espacio en la memoria, pues quitar estas variables, ¿no? Pues para evitar tener esa pérdida de tiempo. Otra gran ventaja y cosa que se puede realizar, pues es optimizar ciertos bucles, ¿no? Pues un bucle, pues como bien sabemos, es repetir varios pasos. Entonces,
si podemos evitar escribir tanto código y hacer un pequeño bucle en el cual se cicle y optimice este proceso, pues estaría mucho mejor para evitar así tener más pérdida de tiempo y poder hacer un código mucho más simple y poder obtener el mismo resultado, pero en una mayor eficiencia y obtener mejores resultados. También la otra parte sería el registro de la memoria. Pues este apartado es importante porque el compilador puede asignar variables a registros en lugar de la memoria principal, siempre que sea posible, lo cual reduce el tiempo al acceso de la memoria y pues sería una manera mucho más eficiente de aprovechar estos registros. Algo que es un poco más externo a los principios de diseño son los entornos en los que un lenguaje se puede ejecutar. Eh, Como ya mis compañeros mencionaron un poco de esto, pues nada más a grandes rasgos, se refiere a las plataformas en las que un lenguaje se puede ejecutar, plataformas que soportan este lenguaje, sistemas operativos también, y por qué no hasta las arquitecturas del lenguaje, porque igual al diseñar un lenguaje quizá no siempre va a ser un lenguaje de alto nivel. Ahí puede haber ocasiones en las que alguna persona, algún desarrollador opte por desarrollar un lenguaje de bajo nivel como lenguaje ensamblador. Y pues aquí sí sería un poco más complejo que haya entornos donde se pueda ejecutar este programa, debido a que también se tiene que pensar en la arquitectura de cada procesador. Entonces ahí pues sí sería como que entrar un poquito más a cuestiones técnicas en las arquitecturas de los equipos, de las computadoras, pero igual en los lenguajes de alto nivel, muchas veces el tener una variedad de entornos donde se pueda ejecutar el lenguaje, pues tiene que ver con el éxito que pueda alcanzar un lenguaje de programación o no, debido a que si se puede ejecutar en muchos entornos, pues obviamente va a ser más portable, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente. Y pues como lo digo, no es un principio de diseño, pero sí tiene que ver mucho con el lenguaje de programación. Sí, no solo tener con el entorno de hardware, sino también con el entorno de cómo se va a utilizar. Inclusive con el entorno de cómo se va a aprender ese lenguaje. Por ejemplo, en la lingüística se sabe que idiomas como el malayo son sumamente fáciles de aprender, ya que son, a diferencia de idiomas como el inglés, pues todo lo que se escribe se escucha igual, se pronuncia igual que como se escucha. Sin embargo, pues, es una lengua que es inadeable, es una lengua desconocida por el hecho de que pues en uno pues, no hay mucho uso de esa lengua. La nación que utiliza esta lengua no es una nación muy, bueno, pues es lo muy relevante en lo que es, en que es el mundo en sí, lo cual también se traduce mismo en el lenguaje de programación. Se, se ha visto mucho el avance de lenguajes como Python, el cual pues para mucha gente es más sencillo que Java y más fácil de entender, ya que no hay tanto rollo con otros tipos, con métodos base como el método main y así, sin cliente programan directamente ahí. Sin embargo, el aprendizaje de Java es aún muy esencial debido a que de por sí este lenguaje es usado en muchas aplicaciones de la vida diaria y pues por esto mismo es muy importante su aprendizaje. Y a pesar de que puede que existan otros lenguajes que sean aún más fáciles de aprender que Python o inclusive mucho más fáciles de aprender que cualquier otro lenguaje, no son muy famosos o virales, por el mismo hecho de que al momento de que no existen estas aplicaciones, tampoco existe documentación para poder programar en este tipo de programas, en este tipo de lenguajes. Una de las ventajas, por ejemplo, de Java es que hay mucha documentación y pues si hay una duda, pues fácilmente se puede buscar esta duda en comparación a otros lenguajes como por ejemplo Ruby, que es más desconocido
y por lo tanto tiene menos documentación, como pasa con los lenguajes comunes, que no es lo mismo buscar una duda en inglés o de idioma francés que buscar un idioma en idioma húngaro, por ejemplo. Pero sin embargo hay una variable muy importante que es la diferencia al momento de elegir un lenguaje de otro, aparte de la velocidad, el tipo de lenguaje que es, sino que son las librerías que se utilizan para un producto en específico. Por ejemplo, es sabido que para Python hay muchas librerías para inteligencia artificial, para procesamiento de imágenes, para machine learning, cosa que en Java no sucede. Por lo tanto, a pesar de que Java es más fácil para cálculos matemáticos, para, para procesos más rápidos, se usa más Python por el mismo hecho de estas librerías, que son cuentos de códigos que pues ya se crearon, solamente se extraen como si fuera un aditivo, como por ejemplo en una consola de juegos se le añade por ejemplo, en la consola de Xbox 360 se añadía lo que era el Kinect, que era un sensor de movimiento. Es como si fuera, es como es que el Xbox sea un programa y tiene que ser un aditivo. O sea, ese aditivo funciona para que pudiera funcionar de otra manera diferente. Y por ejemplo, también pasa en otros aspectos como los videojuegos, donde se aprovecha la velocidad del lenguaje C, que es más de más baja abstracción, para que los juegos puedan correr más rápido. Así que, a pesar de que pueda tener algunas ventajas del mundo de aprendizaje, es importante reconocer también las ventajas que tiene cada lenguaje, entendiendo su entorno de que tanto la aplicación como el aprendizaje, como la aplicación en varios proyectos. Bien, Bueno, adelante, adelante. bueno, iba a dar la conclusión. Bueno, en conclusión, tenemos que pues el desarrollo de un lenguaje, de un programa debe de ser efectivo, implica considerar distintos aspectos clave como la concisión notacional, la ortogonalidad, la abstracción, la seguridad, la expresividad, la portabilidad y la eficiencia. Estos principios aseguran que el lenguaje sea claro, eficiente y sea, pues en la ejecución del código. También es esencial proporcionar librerías y herramientas para interactuar pues con lo que viene siendo el entorno, como el sistema operativo. La combinación de estos factores contribuyen al éxito y pues la utilización de este lenguaje de programación. Eso pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.